La conferencia de los pájaros. Parte 9. Dejamos a Ellery en Locust Gap con el guardaespaldas de la mote. Me habría gustado saber cómo se encontraba, pero las Imbrines insistieron en que necesitaba descanso y tranquilidad, no visitas. Nuestra rápida actuación le había salvado la vida, aunque todavía estaba por ver en qué condiciones. Había envejecido casi una vida entera en el transcurso de una sola noche y las consecuencias en el cerebro a menudo resultaban devastadoras. Pese a todo, Lamotte parecía agradecido por lo que habíamos hecho. Si bien no lo expresó en voz alta, se le notaba. Estuvo callado durante el viaje en helicóptero a Marrowbone, menos propenso a soltar exabruptos y a gruñir, y sus mapaches por fin dejaron de retorcerse y enseñar los dientes. Los demás tampoco dijimos gran cosa. Enoch se quedó dormido. Emma se pasó casi todo el trayecto hablando con Hugh en voz baja y masajeándole los puños para que abriera las manos. Yo pensé en Noor. Me acordaba mucho de ella últimamente, cuando no me distraía alguien menos interesante o algún asunto de vida o muerte. En los momentos de tranquilidad, me bastaba con visualizar su cara y al momento me sentía un 10 o un 20% menos estresado. La tensión que me oprimía el pecho casi todo el tiempo se aflojaba y, de vez en cuando, si me imaginaba que la tenía cerca o que la besaba, esa tensión se transformaba en otra cosa, en una sensación de deseo y atracción. Si soy sincero, nunca había experimentado nada parecido con Emma. Lo que había entre nosotros era sumamente casto, prácticamente victoriano. Por Noor sentía algo distinto, más físico, más visceral. Sin embargo, había ternura también. Era tan nueva en este mundo. Me pregunté cómo se sentiría, si se estaría adaptando. ¿Estaba bien? ¿Habrían avanzado con los mapas de Millard? ¿Estarían más cerca de localizar el bucle de V? ¿Qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría cuando Noor la encontrara? Y eso me suscitó otra pregunta. ¿Qué íbamos a hacer para dar con Fiona? Como Ellery y el guardaespaldas de Lamotte ya no viajaban con nosotros, Miss Wren y Miss Cuco tenían espacio para conservar la forma humana. Pasaron buena parte del viaje hablando con Miss Peregrine en tono quedo y grave. Confiaba en que estuvieran discurriendo dónde podrían haber llevado los Whites a Fiona, por el bien de ella y por el de Hugh, pero no estaba seguro. Antes de los últimos acontecimientos, Hugh había empezado a disfrutar momentos de paz, diversión y distracción. Ahora la herida se había reabierto y era doblemente profunda. Lo conocía lo suficiente como para saber que no descansaría hasta que su amiga volviera a estar entre nosotros sana y salva. Y sabía, Dios no lo quisiera, que si a Fiona le pasara algo no podría superarlo. Desterré ese pensamiento. En su lugar asomó a mi mente una pregunta que me moría por formularle a Miss Peregrine. No obstante, no podía hacerlo a través del intercomunicador. No quería que Lamotte nos oyera. Parecía estar dormido, con la calva espachurrada contra la ventanilla, pero prefería no arriesgarme. Por otro lado, no podía esperar. Necesito saber una cosa. Cuando me incliné hacia su asiento, Miss Peregrine desvió la atención de su conversación con las Imbrines para atender a mis susurros. En el campamento de Marrowbone, cuando encontramos el rastro del hueco, las huellas de los zapatos no fueron la única pista, ¿verdad? Miss Peregrine negó con la cabeza. No. Hugh escuchaba ahora con atención. Encontré esto en el exterior de la tienda, entre los árboles. Rescató del interior de su blusa una flor prensada, una rosa silvestre. Hugh alargó la mano para cogerla y le dio la vuelta entre los dedos. ¿Estaba allí? Sí, y los Whites no la acompañaban. Miss Peregrine hablaba en un tono tan quedo que casi tenía que leerle los labios. Fue Fiona quien le llevó la chica al hueco, que esperaba escondido a una distancia prudente del campamento de los norteños. No lo entiendo. Hugh tenía la frente arrugada. Su mirada saltaba de un lado a otro. ¿Ayudó a los Whites? No voluntariamente.
Lo he comentado con Miss Wren y Miss Cuco y creemos que estaba sometida a un yugo mental. Es probable que todavía lo esté. El accidente de autocar debió de ocurrir porque los Whites perdieron el control un instante. Fiona trató de escapar, quizá incluso de matar a sus captores. Emma contuvo un grito. Hugh no dijo nada. Apretaba tanto los dientes que temí por la salud de su dentadura. Porras, ahora querrán matarla, murmuró Enoch, que al momento se tapó la boca con la mano. Emma le envió una mirada asesina. No, respondió Miss Peregrine. Los Whites son demasiado prácticos, van directos al grano. Si la han mantenido viva y se han tomado la molestia de traerla hasta aquí desde Gales, habrá sido por una razón de peso. Sea cual sea el motivo, aún no han conseguido sus objetivos. No la matarán, todavía no, apostilló Hugh, hasta que ya no les sirva para nada. La mote empezaba a despertarse. La conversación había llegado a su fin. Viajamos el resto del camino al poblado del oeste, sumidos en un silencio tenso. Estábamos parados en una calle del Marrowbone actual, junto al portal ubicado en el Museo de la Mina, cuando un turista se detuvo para hacernos una foto. La mote le ordenó que circulara y el turista se largó a toda prisa. Miss Peregrine esbozó una sonrisa apurada. No podremos asistir a la conferencia hasta dentro de unos días, como poco, se disculpó. Tenemos asuntos más urgentes que atender. La mote asintió. Espero que encuentren a su chica, le deseó, y nos dejó de piedra cuando alargó la mano para estrechar la de Miss Peregrine. Gracias, respondió la Imbrine. Haremos cuanto podamos por Ellery una vez que se haya recuperado lo suficiente para viajar. Tenemos un sanador maravilloso en el Acre del Diablo, si nos la confían un tiempo. Él asintió, agradecido, antes de volverse para dirigirse a mí personalmente por primera vez. Disculpa por haber dudado de ti, muchacho. Posees un talento muy especial. Y me propinó una palmada tan fuerte en la espalda que por poco me tira al suelo. Se dispuso a marcharse, pero Miss Wren lo retuvo por la cola de un mapache. Si fuera tan amable de no declarar una guerra durante nuestra ausencia. Pidió, si acaso estalla una, no seremos nosotros los primeros en apretar el gatillo. Saludó con la chistera y se alejó. Pasados unos minutos llegábamos al desván de Bentham a través del Pambucliticón. Cuando la puerta del ascensor se abrió, nos recibió un extraño estrépito, una salva de aplausos. El desván estaba lleno de gente, imbrines, amigos, funcionarios del ministerio, peculiares que solamente conocía de vista, todos aplaudiendo, emocionados y sonrientes. Me aplaudían a mí. Noté un toque amistoso en la espalda cuando Miss Peregrine me animó a salir del ascensor. «¿Saben lo que ha hecho?», me susurró. «Y están muy orgullosos de usted». Allí estaba Horace, sonriendo de oreja a oreja y gritando mi nombre. Bronwyn, que llevaba a Olive y a Claire a hombros para que pudieran vernos por encima de la multitud, las tres vitoreándome. También Miss Blackbird y Miss Babax acudieron a felicitarme e incluso Sharon se acercó para obsequiarme con unas palmaditas en la espalda. Me invadió una sensación extraña al verlos allí reunidos, tantas caras radiantes vueltas hacia mí. Me sorprendió, me provocó una felicidad infinita. Me sentía flotar, inundado de dopamina. Y recordé cuál era mi objetivo, la razón por la que luchaba. La tenía delante, mis verdaderos amigos, mi verdadero hogar. Amaba a mi familia peculiar y sabía que lucharía a su lado, y por ellos, durante el resto de mi vida. Noté la mano de Miss Peregrine en el hombro. Cuando me volví a mirarla, la sorprendí en uno de sus escasos momentos de ternura, con los ojos brillantes de la emoción. «Ha hecho un buen trabajo, Mr. Portman», me felicitó con dulzura. «Un trabajo magnífico». Me quedé allí plantado, sonriendo como un idiota, intentando abrazar a todos mis amigos uno por uno cuando, de golpe y porrazo, tuve la sensación de que se hacía el silencio entre el gentío.
En cuanto la vi, todo lo demás se desvaneció. Los susurros, las preguntas, las miradas de curiosidad, nada importaba. Mi mente se había paralizado. Porque allí mismo, abriéndose paso entre los forzudos primos de Sharon, estaba ella, sin aliento y corriendo todo lo deprisa que podía, con una expresión desesperada y radiante de felicidad al mismo tiempo. Noor, Jacob, me llamó entre jadeos, mientras se abría paso entre la multitud, aparentemente ajena al foco que la iluminaba de pleno. Has vuelto, acabo de enterarme, estaba en la biblioteca con Millard. Me tenías tan preocupada. Creando una cuña con las manos separé la marea de gente para salvar el espacio que nos separaba. Ni siquiera la saludé. La besé sin más, delante de todo el mundo. Su sorpresa cedió y desapareció cuando su cuerpo se pegó al mío. El resto del mundo se sumió en el silencio mientras una explosión de chispas se propagaba por mi pecho y mi cabeza. Al final nos separamos, si bien solamente lo hicimos porque nos percatamos de la quietud que se había adueñado de la habitación. Y de que todo el mundo nos estaba observando. Además, caí en la cuenta de que necesitaba respirar. Hola, le dije sonriendo como un bobo. Me ardía la cara y seguramente la tenía colorada como un tomate. Hola, respondió ella, igual de sonriente que yo, y nos partimos de risa. Reímos con ganas mientras el alivio, la alegría y el nerviosismo inundaban nuestros cuerpos. Al parecer, ambos habíamos comprendido que habíamos cruzado una línea sin retorno, que acabábamos de precipitarnos de cabeza a un nuevo territorio. Más allá de la amistad. Directos a, todavía no lo teníamos claro. No obstante, me faltaba el aliento solo con pensarlo, únicamente con plantearme lo que pudiera ser. Y luego me sorprendí. Estaba sorprendido de mi capacidad de sentir tantas emociones. Alegría, terror, miedo, pena, al mismo tiempo. Mi sonrisa se esfumó, el mundo real regresó a toda prisa y la habitación volvió a definirse con un estremecimiento abrupto que me despejó. A pesar de todo, los duros contornos de la realidad se dibujaban ahora con más suavidad. Un extraño milagro acababa de producirse. La voz de Miss Peregrine llegó a mis oídos. Allí cerca, le relataba a alguien en tono sombrío las novedades sobre Fiona. Sharon se encaminaba ahora hacia nosotros. Noor y yo todavía estábamos juntos aunque ya no nos tocábamos y ni siquiera nos mirábamos. En ese momento alguien me dio un toque en el hombro y me volví enfurruñado, dispuesto a decirle a Sharon que me dejara tranquilo, que no quería hablar de la libertad del bucle ahora mismo. Sin embargo, era Horace. Jacob, me dijo nervioso, ya sé que acabas de llegar, pero tenemos muchas cosas que comentar. Noor, Millard y yo hemos hecho unos descubrimientos sorprendentes en tu ausencia. Miré a Noor. Ella se mordió el labio. Sí, no he tenido ocasión de mencionártelo, alegó con timidez. Horace tiene razón. Tenemos mucho de lo que hablar. Esto ha sido de locos. ¿Habéis descubierto alguna cosa?, pregunté, y una sensación de esperanza que conocía bien empezó a inundarme el pecho. La verdad es que sí, respondió ella entre risas. ¿Te acuerdas de la señal que recordaba haber visto enfrente de nuestra casa? Resulta que era el anuncio de una tienda que solo tiene sucursales en Ohio y Pensilvania. Hemos reducido la búsqueda a 2 estados nada más. Es genial, me alegré. Ya casi lo tenéis. Todavía no. Millard dice que podríamos tardar semanas en dar con un bucle secreto en un territorio tan amplio. Y hoy nos hemos retrasado porque ha estado trabajando en otro asunto. ¿Otro asunto? Fruncí el ceño. ¿Qué puede ser más importante que eso? Noor se encogió de hombros. Miré a Horace. Horace hizo un gesto ambiguo y se puso a juguetear con su chalina con aire distraído. Vete a saber. Es difícil arrinconarlo el rato suficiente para preguntarle, escurrió el bulto. Sobre todo cuando insiste en andar por ahí desnudo como un animal incivilizado.
Algunos animales se visten, arguí pensando en Addison. He dicho animales incivilizados. Estaba a punto de reencauzar la conversación cuando Enoch avanzó hacia nosotros rebotando como una bola de pinball y aferró a Horace por el hombro. ¿Te has enterado de lo de Fiona?, exclamó, emocionado. Anda por ahí, colega. ¿Sobrevivió? Ya lo creo que sí. Horace pegó un brinco como si hubiera sufrido una descarga eléctrica. ¿Qué? No. Era evidente que no se había enterado. Ninguno de ellos. ¿Qué decís de Fiona?, gritó Bronwyn, que empujó a Ulysses Critchley para abrirse paso hasta nosotros. ¿Está viva? Madre mía, exclamó Olive, tan emocionada que salió flotando del hombro de Bronwyn y se quedó atascada entre las vigas. Tartamudeó Claire antes de desmayarse y caer en los brazos de Bronwyn, que ya estaban preparados. Increíble, gimió por fin. Bueno, ¿y dónde está?, preguntó Bronwyn, girando la cabeza a un lado y a otro. Esto hay que celebrarlo. Los Whites la capturaron, explicó Emma a la vez que le lanzaba una cuerda a Olive. Nos miró a Noor y a mí un momentín de nada antes de apartar la vista a toda prisa. No, se lamentó Horace afligido. Porras, tenemos que ir a buscarla, decidió Bronwyn, cuyo ánimo nunca decaía. Organizaremos un equipo de rescate hoy mismo. Ahora mismo. ¿Dónde la retienen? No lo sabemos, dije. Ese es el problema. ¡Qué chasco!, resopló Bronwyn hundiendo los hombros. Me volví a mirar a Hugh. Seguía junto a los ascensores, enfrascado en una grave conversación con Miss Blackbird y Miss Peregrine. No entiendo por qué Miss Peregrine se empeñó en que nos acompañara, comentó Enoch, sabiendo que, aun si encontrábamos a Fiona, tal vez estuviera fatal. Como mínimo, sometida a control mental. Quizá incluso, se mordió la lengua para no decirlo en voz alta. Muerta, eso lo habría hundido. Santo cielo, Enoch, le dijo Horace, ¿desde cuándo tienes corazón? El otro lo fulminó con la mirada. Es que me parece un tanto cruel, nada más. No, replicó Emma con firmeza. Dejarlo al margen no le habría hecho ningún bien. Si hubiéramos encontrado a Fiona en su ausencia y más tarde hubiese descubierto que Miss Peregrine estaba sobre su pista, nunca se lo habría perdonado, razón o con acento agudo. Merecía estar allí, pasara lo que pasase. ¿Cómo lo lleva? Como cabría esperar, fue la respuesta de Emma. Es fuerte, pero está furioso y preocupado. Todos lo estamos, asentí yo. Me volví a mirar a Noor y Horace. Bueno, tenéis noticias. Prefiero no pregonarlas a los cuatro vientos, dijo Horace. Es mejor que vayamos a algún sitio donde podamos hablar sin gritar. Y donde disfrutemos de cierta intimidad, mientras haya comida, sugirió Enoch. Me muero de hambre. Faltaban algunas horas para el toque de queda. El sol seguía alto en el pútrido cielo del acre y el pub cabeza reducida todavía no estaba demasiado concurrido. Por lo general no apruebo las visitas a locales públicos, dijo Miss Peregrine mientras contemplaba con escepticismo la cabeza oscura y arrugada que colgaba sobre la puerta de la taberna. Pero hoy, como tenemos la despensa vacía y estos días han sido tan complicados, haré una excepción. Vete al infierno, bruja pomposa. Graznó la cabeza en respuesta. Miss Peregrine no la oyó o quizá no quiso darle la satisfacción de darse por aludida. Encontramos 2 mesas libres en un rinconcito del fondo y las juntamos para crear una zona más o menos privada. Todos mis amigos estaban allí excepto Millard, que nos había dado la bienvenida a nuestra llegada al Pambucliticón y al momento se había marchado a toda prisa para atender lo que sea que tuviera entre manos sin despedirse siquiera. Yo tomé asiento junto a Noor. Horace se sentó a mi otro lado. Miss Peregrine, Enoch y Emma ocuparon el frente contrario de las astilladas mesas de madera, que llevaban grabadas iniciales e inscripciones de todo tipo, y Bronwyn se acomodó a un extremo con Olive y Claire. Me moría por escuchar las noticias de los demás,
sobre todo después de que Horace se hubiera mostrado tan misterioso, pero Noor y él pidieron que les contáramos todo lo sucedido. Emma, Enoch y yo nos turnamos en el relato mientras Hugh, sentado a un extremo, ahogaba sus penas en una gran jarra de cerveza turbia. El campamento, el accidente, Ellery y sus gusanos lágrima, compadre Ted y su piedra robada. Cuando terminamos caí en la cuenta de la cantidad de hechos extraños que convergían en una misma pregunta. ¿Qué tramaban los Whites? Pues resulta, empezó Horace, arrimando su silla a la mía, que tenemos una teoría al respecto. Y en ese preciso instante llegó la comida. ¿Cómo no? Nos repartieron tazones de sopa de pescado y patata. No nos atrevimos a preguntar qué clase de pescado era y el camarero no se molestó en especificarlo. Miss Saboset y su equipo han estado profundizando en el estudio del Apocrifón, empezó Horace. Francesca, por su parte, ha dedicado horas extraordinarias a traducir una parte de la profecía que antes no entendíamos. Todos nos inclinamos hacia él. Y, lo apremió Emma, la profecía tiene más miga de lo que pensábamos. Miss Peregrine plantó la cuchara de madera en la mesa. Deberían habérmelo dicho en cuanto hemos llegado, le reprochó. ¿De qué se trata? En un pie de página que acabamos de descubrir, continuó Horace, antes de la parte que habla del advenimiento de la oscuridad y todo eso, la profecía habla del ascenso de un grupo al que denomina los traidores, a los que describe como hombres despiadados que intentaron pervertir el alma de la naturaleza y que sufren una maldición a consecuencia de sus actos. Parece estar describiendo a los Whites, observó Emma. Bronwyn y Olive asintieron con gravedad. Eso pensó Miss Saboset, convino Horace. Luego viene una parte todavía más rara, y peor, por lo que parece, menciona al propio Caul, y la biblioteca de almas. Se me anudó la garganta. Es la primera vez que me encuentro con una profecía que haga referencia a otra, pero esa parte parece ser una cita de la Biblia, concretamente del Apocalipsis, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, que se llama Abadón. Continúa diciendo que los traidores lo resucitarán para sacarlo de ese abismo. Enoch estuvo a punto de atragantarse con la sopa. Resucitarlo. Y, cuando vuelva, lo hará imbuido de un poder terrible. ¿Qué poder? Quiso saber Bronwyn, que ahora estaba muy rígida en la silla. La vista se me estaba nublando y tenía frío en todo el cuerpo. El cadáver debajo de la sábana. La voz de Caul, repitiéndome la profecía. El poder de los antiguos espíritus del abismo, dije, con una voz tan maquinal que a mí mismo me sorprendió. Que no puede ser nada más que la biblioteca de almas. Noor me observaba preocupada, pero yo no podía devolverle la mirada. No quería que los demás notaran el miedo que sentía, todavía no, así que hice lo que acostumbro cuando estoy asustado, mirar a Miss Peregrine. Nuestra Imbrine, sin embargo, exhibía una expresión pétrea. Todavía estaba asimilando lo que acababa de escuchar. Todos parecían aterrados, incluso Horace, que bebía un sorbo tras otro de agua como si abrir la caja de los horrores le hubiera secado la boca. Solamente Enoch permanecía impertérrito. ¡Qué pandilla de pringados!, dijo, y sorbió la sopa haciendo ruido. Esto no tiene gracia, Enoch, le reprochó Emma a la vez que le lanzaba una mirada asesina. Pues claro que sí, ahora lo entiendo todo. ¿Para qué querían a Fiona? Y el Motherworm de la americana. Sacudió la cabeza y soltó una risita. ¿De qué hablas? Le espeté. La ira empezaba a sustituir al horror en mí. Está más claro que el agua, respondió. Los Whites están reuniendo los ingredientes de una receta. Golpeó la cuchara contra el cuenco, como si tocara una campana. Preparan una sopa de resurrección, como en un aquelarre. Alas de murciélago, ojos de sapo. En el tono que emplearía para dirigirse a un niño, Bronwyn le dijo, «Eso es horrible, Enoch». Él suspiró, dejó la cuchara en el cuenco.
¿Acaso soy el único que escucha a Miss Peregrine? Caul está preso en un bucle colapsado. Para siempre, no se puede volver de la nada, a menos que sí se pueda, alegó Olive. Millard también dijo que está atrapado, intervino Claire. Enoch negaba con la cabeza. Es obvio que los Whites están desesperados. Se agarran a un clavo ardiendo. Lo mejor que podrían hacer sería sumirse para siempre en las sombras y aceptar la derrota con un mínimo de elegancia, algo que no se ajusta demasiado a su manera de ser. Así que están dando palos de ciego porque es lo único que se les ha ocurrido en estas circunstancias. Pero no tienen nada que hacer, apuntó a Miss Peregrine con su cuchara goteante. Usted misma lo dijo, cuanto más hablaba, más desesperado parecía por obtener confirmación. Nos volvimos hacia la Imbrine. Todas nuestras esperanzas dependían de sus siguientes palabras. Ella se había quedado pensativa. Eso dije, supongo. Algo en el tono de Miss Peregrine hizo que Enoch dejara de comer. La cuchara quedó suspendida en el aire camino de su boca. ¿Lo supone? Es posible que sencillamente estén desesperados, como dice Enoch, y dispuestos a intentar cualquier cosa. No obstante, no sería propio de ellos invertir tanto esfuerzo en una misión imposible, particularmente, no de Murnau. Sospecho que están recibiendo órdenes directas del propio Caul, a través de los sueños. Me lanzó una mirada elocuente. Mr. Portman ha tenido unos cuantos. Al igual que yo. Horace soltó una exclamación de apuro. Gloops. Me volví a mirarlo a toda prisa. ¿Qué significa, gloops? Preguntó Enoch. ¿La sopa no está a su gusto? Preguntó el camarero por encima de mi hombro. ¿Necesita más anguila en polvo? Ahora no, le gritó Enoch. Una vez que el hombre se hubo marchado con el rabo entre las piernas, insistió. ¿Qué significa, gloops? Yo también he soñado con él, confesó Horace, con la vista clavada en el vaso vacío. ¿Sí? Pregunté. ¿Os acordáis de las pesadillas que tuve cuando Jacob llegó a nuestra casa por primera vez? ¿Con mares de sangre hirvientes y lluvias de fuego? ¿De cuando me despertaba gritando? Sí, esperó a que el grupo se lo confirmara con la mirada. A continuación asintió y tragó saliva con dificultad. Bueno, pues anoche tuve otra. Y esta vez Caul estaba allí. ¿Y por qué no dijiste nada? Le reprochó Bronwyn. Siempre acudes a mí cuando tienes esas pesadillas. La achaqué a mis propios miedos, más que considerarla un sueño profético, respondió Horace, inquieto. Ahora bien, si Caul está visitando también a Jacob y a Miss Peregrine en sueños. Se frotó la cara con una mano trémula, respiró hondo y añadió, Caul nunca se me había aparecido en sueños, ni proféticos ni de los otros. Pero lo vi con absoluta claridad, flotando en el cielo y dirigiendo el apocalipsis como un maestro de orquesta. Alzó la vista hacia mí. Creo que él y su resurrección provocarán la era de oscuridad y destrucción de la que habla la profecía, a la que yo debería poner fin, de algún modo, intervino Nur en tono apurado, y liberar al mundo peculiar, junto con otros 6 peculiares. Un momento, los interrumpí. Nos estamos precipitando, vayamos por partes. ¿Por qué piensan los Whites que pueden resucitar a Caul? Quizá, porque han leído la profecía. ¿Acaso suponen que se refiere a ellos, y a Caul, igual que hemos hecho nosotros? Es que habla de ellos y de Caul, arguyó Horace. Miss Peregrine levantó las manos para pedirnos calma. Supongamos, y solo es una hipótesis, que Horace está en lo cierto y la profecía se refiere a ellos. ¿Cómo lo harán? Si se han propuesto preparar una sopa de resurrección, como la llaman ustedes, ¿quién ha creado la receta? ¿Qué contiene? ¿Y de dónde la han sacado? Yo pienso, de su hermano, Miss, de Myron Bentham. Era Millard. Llegaba sin aliento y acababa de plantarse junto a Miss Peregrine a la cabecera de la mesa. La directora, que no estaba acostumbrada a formular preguntas cuya respuesta no conociese de antemano, se quedó de piedra.
Acabo de estar en el despacho secreto de Bentham, dijo Millard, y será mejor que todos me acompañéis allí ahora mismo. El despacho secreto de Bentham estaba justo encima de su zona de trabajo normal, accesible a través de una escalera oculta en el techo. La escala se encontraba escondida tras un gran retrato del propio Bentham, uno de los muchos que cubrían el techo, pero no, por raro que parezca, las paredes. En lo alto de la misma descubrimos una celda que parecía propia de un monje asceta. Había estanterías atestadas de libros, un secreter y una única silla de respaldo recto. El antiguo criado de Bentham, Nem, aguardaba nervioso en una esquina mientras nosotros, uno detrás de otro, trepábamos al refugio. Es la primera vez que veo esta estancia, comentó Miss Peregrine a la vez que giraba sobre sí misma para echar un vistazo. Pájaros benditos, les pedí a Miss Blackbird y a su equipo que inspeccionaran hasta el último centímetro de la casa. Nim conocía su existencia, dijo Millard, mientras el extraño hombrecillo asentía. Al igual que los Whites, por lo visto, Mr. Bentham lo usaba para guardar sus documentos y libros más delicados a salvo de curiosos y ladrones, informó Nim. Pero confiaba en el viejo Nim, ya lo creo que sí. El criado se retorcía las manos y se arrancaba padrastros alrededor de las uñas sin dejar de mirar a todas partes. Nim estaba encargado de quitar el polvo, ordenar, alfabetizar, catalogizar. ¿Podríamos, por favor, avanzar hasta la parte en la que los Whites deciden resucitar a Cowell? Pidió Emma. ¿Y qué tiene esto que ver con Fiona? Gruñó Hugh. Millard carraspeó. Claro, entendido. Todo el mundo ha dicho siempre que es imposible escapar de un bucle colapsado. Y los especialistas en el asunto coinciden. O bien mueres transformado en hueco y todo queda arrasado en cientos de kilómetros a la redonda, como sucedió en el bólido de Tunguska de 1908, o si casualmente has logrado apoderarte de una de las poderosas almas de los antiguos, como hizo Cowell justo antes de que destruyésemos la biblioteca de almas, quedas atrapado por siempre en el fenómeno que conocemos como secuestro esotérico. Vaya al grano, Mr. Nollings, pidió Miss Peregrine. Todos coinciden en que es imposible, o casi todos. Ahora bien, por lo visto, Bentham no estaba de acuerdo. Millard señaló a Nim con un gesto. Adelante, cuénteselo. Nem avanzó unos pasos sin dejar de toquetearse las manos. Mr. Bentham no quería hacerlo, pero Mr. Cowell lo obligó. ¿Lo obligó a qué? Se desesperó Miss Peregrine. A buscar la manera de escapar de un bucle colapsado. Alzó la vista asustado, como si esperara recibir un sopapo, antes de volver a bajarla. Mr. Cowell acosó a Mr. Bentham con el tema durante años y años. Me acuerdo, oigo cosas. Nim siempre estaba escuchando. Yo soy Nim. ¿Y lo hizo? Pregunté. ¿Encontró la manera? Claro que sí. Mr. Bentham era un genio. Y le mintió a Mr. Cowell. Le dijo que no era posible. Pero escribió la fórmula secreta que había encontrado y la guardó en un libro, porque es un gran descubrimiento, dijo. Me lo dio para que el viejo Nim lo escondiera. No tenía que decirle a nadie dónde lo había ocultado, ni siquiera a él, para que no le pudieran arrancar la fórmula mediante tortura, si se daba el caso. A ver si lo adivino, intervino Enoch. ¿La guardó usted en un escondite penoso? No, señor, no fue así. Aunque lo encontraron de todos modos. Millard intervino. Después de escaparse de la cárcel y antes de abandonar el acre del diablo, los Whites pasaron por aquí, por esta sala, y robaron un solo libro. El que contenía la fórmula de Bentham. Nem señaló el hueco de un estante. Cochinos ladrones. Emma levantó las manos, horrorizada. ¡Qué desastre! Es horrible. Pero nada de esto nos va a servir para detenerlos. Ni para encontrar a Fiona, añadió Hugh, que parecía a punto de tirarse de los pelos. Miss Peregrine,
que había guardado un extraño silencio en el transcurso de la conversación, se acercó despacio a Nim para posarle las manos en los hombros, con suavidad. El criado dio un respingo. «Nem», le dijo sonriendo como si hablara con un niño. «¿Por casualidad hizo usted una copia de la fórmula de Bentham?» El hombre miró la mano de la Imbrine en su hombro y luego a ella. «¿La hizo Mr. Bentham?» «Sí», respondió. «Me pidió que escondiera las dos». La sonrisa de la Imbrine se ensanchó. «¿Y todavía tiene usted la copia?» «Claro que sí, señora». Nem parpadeó, desconcertado. «¿Quiere verla?» «Sí, Nem, me encantaría». El criado se acercó al secreter y lo desbloqueó. Estaba lleno de papelotes. Mientras revolvía entre el desorden, Nur levantó la mano para intervenir. En un tono que parecía calculado para no ofender a nadie, preguntó: «¿Puedo hacer una pregunta?» Todos volvimos la vista hacia ella. «¿Por qué estáis tan seguros de que esa fórmula sirve para algo?» El hecho de que los Whites estén tan desesperados como para intentar algo no significa que vaya a funcionar. ¿Acaso ese hombre era, no sé, un brujo o algo parecido? Enoch puso los ojos en blanco. «Los brujos no existen». Nur parecía a punto de llevarle la contraria cuando Millard intervino. «Es una pregunta muy lógica», dijo, «y comprensible además, teniendo en cuenta que no lo conociste. Bentham era algo así como un arquitecto», expliqué. Nur me miró con perplejidad. «Estaba especializado en bucles temporales», aclaró Millard. «Él diseñó el panbucliticón, por poner un ejemplo. Y fue el responsable, por lo que ahora sabemos, del desplome que transformó a Caul y a sus seguidores en espíritus huecos. Y se encerró a sí mismo junto con Caul en la biblioteca de almas». «Vale, ya lo pillo», asintió Nur, parándole los pies con un gesto. Sabía lo que se traía entre manos. «Exacto», respondió Miss Peregrine, que se estaba poniendo de todos los colores mientras observaba las maniobras de Nim. El criado extrajo una hoja de papel arrugado del escritorio y lo agitó en el aire. Lo tengo. Miss Peregrine se lo arrebató para leerlo. Frunció el ceño casi al instante. «¿Es una broma?» Horace echó un vistazo. «Huevos de codorniz, anguilas en gelatina, repollo». No, eso es una lista de la compra», aclaró Nim, agitando las manos. Cogió el papel y le dio la vuelta en las manos de la Imbrine. Por el otro lado, ella procedió a leerlo. Su expresión se tornó impenetrable. Bronwyn se volvió hacia Millard y le susurró: «¿Qué sitio tan raro para anotar algo tan importante?» Él chistó para hacerla callar. Miss Peregrine no despegaba los ojos del papel. Se habría oído la caída de un alfiler. Por fin, suspiró. Su cara había perdido el color. «Sí», dijo con voz queda. «Esto explica muchas cosas, en efecto». Y cayó desmayada. Todo el mundo corrió a ayudarla. Bronwyn cogió a Miss Peregrine en brazos. Millard la abanicó con un libro. Emma prendió una pequeña llama ante sus ojos y Horace corrió a traerle un vaso de agua. Pasados unos segundos estaba volviendo en sí y hablando otra vez, preguntando qué hora era y si ya estaba preparado el té. Cuando cayó en la cuenta de lo que había pasado, nos ordenó avergonzada que la dejáramos en el suelo de inmediato. En cuanto lo hicimos, estuvo a punto de desmayarse otra vez. «Es culpa de la comida», se justificó mientras Bronwyn y Nur la sostenían. «Esa horrible sopa no me ha sentado nada bien». Nadie la creyó, ni siquiera Claire. Había demostrado que estaba asustada y ahora intentaba quitarle hierro a su reacción, porque su miedo nos había aterrado a todos. Después de tomar un vaso de agua y descansar un ratito para recuperar la compostura, se sentó al escritorio de Bentham. Nos moríamos por conocer las palabras escritas al otro lado de la lista de la compra. Miss Peregrine alisó el papel, estaba arrugado y manchado de algo que parecía café, antes de decir: «No quiero tenerles en ascuas, así que siéntense y escuchen.
Tomamos asiento formando un corro en el suelo a su alrededor, como niños de parvulario que se disponen a escuchar el cuento más inquietante del mundo. Cuando Noor se acomodó a mi lado, me sentí reconfortado, aunque abría y cerraba los puños en el aire con ademán nervioso, atrapando y soltando la luz que tenía delante. La primera línea está escrita en latín, empezó Miss Peregrine. Y la leyó, en latín. Noor y yo intercambiamos una mirada, pero nadie más pestañeó. Levanté la mano antes de que Miss P continuara. Me miró. Carraspeé. ¿Podría traducirlo, por favor? Incluso en un momento tan delicado, Miss Peregrine encontró fuerzas para lanzarme una mirada decepcionada. Sinceramente, Mr. Portman, suspiró, sacudiendo la cabeza. Continuó, dice así. Para invocar un alma de las profundidades del abismo, hacen falta, bueno, unas cuantas cosas. Su hermano no era un poeta, que digamos, comentó Millard. Y la lista empieza sin más. Me censuró con la mirada. En inglés, solo consta de 6 ingredientes. Lo que leyó a continuación no se diferenciaba demasiado de la lista de la compra escrita en el reverso, solo que estos artículos eran más esotéricos y perturbadores. 1. Excrementos de supergusano. Supergusano. Volví la cabeza hacia Emma y Enoch, que ya me estaban mirando. ¿Qué dijo Ellery que le habían quitado? Su motherworm, respondió Enoch. ¿Qué debe de ser? Un gusano grande y asqueroso, terminó Emma. Bronwyn resopló con fuerza. Vaya, pues ese ingrediente ya lo tienen. ¿Puedo continuar? Nos interrumpió Miss Peregrine. 2. Lengua de brotacimiente, recién cosechada. ¿Qué es un brotacimiente? Preguntó Olive. Miss Peregrine adoptó una expresión apenada. Fiona, respondió, es una denominación arcaica para los peculiares como ella. Hugh se tapó la cara con las manos. Recién cosechada, repitió Millard. Debe de ser por eso que la mantienen con vida. Millard, por favor, lo regañó Miss Peregrine. Lo siento, Hugh. Adelante, siga leyendo, dijo él. Se destapó la cara y todos vimos sus ojos enrojecidos. Bronwyn le rodeó los hombros con el brazo y no lo retiró. 3. Una llama indestructible. Intercambiamos murmullos según tratábamos de entender a qué se refería. ¿Podría estar hablando de Emma? Enoch ahogó una exclamación. Si yo fuera inmortal, tal vez. Emma negó con la cabeza. Pero no soy indestructible. ¿Por qué iba a hacerlo mi llama? En ese momento se me encendió una bombilla. El niño de las mantas, en Locust Gap. Emma me miró animada. Sí, sufría hipotermia y antes usaba un objeto para entrar calor, una piedra incandescente en el estómago. La piedra fogosa, dijo Miss Peregrine, volviéndose hacia Emma con curiosidad. Es única en todo el mundo, y unos Whites se la robaron hace meses, concluyó Emma. No le habíamos hablado a la Imbrine del chico, pero ató cabos de inmediato y asintió con resignación. Pues ya tienen 3 ingredientes. Devolvió la atención a la lista. 4. Escarabajos muertos de los hititas subterráneos. Nim se llevó las manos a la boca. ¡Ay! Todos los ojos se posaron en él. ¿Qué pasa? Le preguntó Millard con brusquedad. El criado se había ruborizado. Estaban en la vitrina de Mr. Bentham, con su colección de insectos. Hasta la noche pasada, cuando Murnau y sus secuaces los robaron, adiviné. Bueno, considerando el momento de la desaparición, balbuceó el criado. Sí, me temo que sí. Se alzó un coro de gemidos y murmullos. Enoch lanzó una maldición. Noor se había quedado muy quieta y callada. Millard musitaba para sí que el asunto era peor, mucho peor de lo que imaginaba y Miss Peregrine se pellizcaba el puente de la nariz con los ojos cerrados, como si tratara de librarse de una migraña. «Dios mío», exclamó Horace. El pánico se estaba apoderando de su voz. Han reunido casi todos los artículos de la lista. ¿Qué queda? Por favor, niños, no nos pongamos nerviosos, pidió Miss Peregrine.
Aún restan 2 ingredientes. Se hizo un silencio. Volvió a alisar el papel contra la superficie del escritorio mientras lo escudriñaba frunciendo el ceño, como si le costara entender la letra de Bentham. A continuación, leyó 5. La calavera alfa del Pozo de la Esperanza, triturada, de 5 a 10 miligramos. Todos nos quedamos petrificados, mirándonos los unos a los otros, esperando la mala noticia, aguardando a que alguien anunciara que los Whites ya tenían la calavera alfa o que las calaveras alfas eran tan corrientes que prácticamente crecían en los árboles o que vendían calavera alfa, triturada, de 5 a 10 miligramos, a granel en el supermercado de la esquina y que tan solo una tarjeta de cliente se interponía entre los Whites y la resurrección de Cowell. Por suerte, nadie dijo nada. ¿Qué es el Pozo de la Esperanza?, se atrevió a preguntar Noor finalmente. Miramos a Miss Peregrine. No tengo ni idea. Se volvió hacia Enoch. Mr. Connor, usted es nuestro experto en asuntos tanáticos. ¿Alguna vez ha oído nombrar la calavera alfa? Enoch negó con la cabeza, con aire perplejo. Miss Peregrine se encogió de hombros. Solo queda uno, pues. 6. El corazón latiente de la madre pájaro. Todos contuvimos la respiración. Ella levantó la vista a toda prisa. Y antes de que os apresuréis a sacar, se refiere a usted, Miss, exclamó Claire. Van a ir a por usted, gimió Horace. Horace, Claire, basta, les espetó Miss Peregrine. Si bien el ingrediente parece hacer referencia a una imbrine, no soy la mayor, ni siquiera la principal figura materna de entre nosotras. En todo caso, esa sería Miss Abbosset. Pero es usted nuestra madre o lo más parecido que tenemos, objetó Emma. Y de Fiona, añadió Hugh. Y ella también está en la lista. Y la hermana de Cowell, señaló Millard. Sangre de su sangre. Es horriblemente lógico que Cowell la necesite para regresar. Esperé a que lo negara, a que le espetara a Millard hasta qué punto se equivocaba. Sin embargo, la imbrine guardó silencio. Su mirada se perdió en una pared blanca. Y por fin dijo, sí, supongo que tiene lógica. Durante unos instantes, largos y pesados, tuvimos la sensación de asomarnos al borde de un precipicio. A punto de rendirnos, de ceder al miedo, hasta que Hugh tomó la palabra. No importa, declaró, no permitiremos que la capturen. Y lo dijo con tal convencimiento, en un tono tan valiente y decidido que nos apartó a todos del abismo. Bien dicho, exclamó Olive. Ni por asomo, asintió Bronwyn. Y, si todavía no han venido a buscarla, discurrió Millard, se debe a que usted representa la parte más complicada. Por eso la están dejando para el final. Y, por lo que sabemos, tampoco tienen todavía ese otro ingrediente, la calavera alfa. Sea lo que sea, añadió Enoch. Miss Peregrine se levantó, ahora firme sobre sus pies. Averiguaremos de qué diantre de trata, prometió, e impediremos que los Whites se la apropien. Y traeremos a Fiona de vuelta, añadió Bronwyn, y decoraremos el acre del diablo con sus cabezas, gritó Hugh, provocando una ovación general. Por primera vez en varios días, lo vi esbozar una sonrisa insegura.